Bióloga titulada en la Universidad de Concepción y bueno, me gustaría hacer esta charla lo más interactiva posible, de modo que yo voy a ir exponiendo, pero si tienen alguna pregunta, levantan su mano, se identifican con su nombre y el acote se va a encargar del micrófono para que podamos ir intercambiando ideas y aclarando dudas inmediatamente, ¿ya? Que no sea tan expositiva la charla. Ya, yo voy a exponer sobre los hongos comestibles y tóxicos en Chile y a modo de introducción voy a comenzar retomando algunas cosas que habló María José. Los hongos pertenecen al reino fungi, que se caracteriza por estar compuesto de organismos tanto uni como multicelulares con células eucarióticas. En un principio se clasificaban en el reino de las plantas debido a que no tenían movimiento y se parecían un poco más morfológicamente a estos organismos, pero con el paso de los años finalmente quedó como un reino aparte. Tenemos hongos de muchos tipos. Estos son los hongos macroscópicos. ¿Por qué creen que se llaman macroscópicos? A ver, ¿alguien? Porque los vemos a simple vista, ¿verdad? Por ahí escuché que forman cuerpos fructíferos. Claro, y efectivamente estos hongos macroscópicos se caracterizan por formar setas o callampas, como le llamamos comúnmente en Chile y en otros países, que tienen variadas formas y colores. Entonces, los podemos ver a simple vista y son realmente maravillosos. Pero también tenemos otros hongos que son los microscópicos. Por ejemplo, acá podemos ver Aspergillus tertius, que es un hongo a partir del cual, por ejemplo, se extrae la lovastatina. Típico que uno de repente en la casa tiene una abuelita, una tía o alguien que toma lovastatina, ¿verdad? Que es para controlar el colesterol. Entonces, igual se puede obtener otra vez un compuesto activo de este hongo. Tenemos a Candida albicans, que se encuentra en nuestro organismo de forma natural, ya sea en nuestro estómago o en otras cavidades internas, pero que cuando hay un exceso de azúcar o ciertos factores en nuestro cuerpo, se comienza a activar su reproducción y nos genera enfermedades y problemas. Aquí hay algunos hongos en la corteza del queso y acá tenemos a Penicillium chrysogenum, que es un hongo a partir del cual se obtiene la penicilina, ¿verdad? Desde ahí se descubrió. Ahora, ¿qué es un hongo? ¿Quién me puede decir, en base a todo lo que hemos visto anteriormente, cómo podrían definir un hongo? ¿Alguien? Es una mezcla entre una planta y un animal al final. Claro. Hipotéticamente es una mezcla entre una planta y un animal porque comparte características. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir de los hongos? A ver. Quien me diga qué es un hongo, le vamos a dar un tríptico con un post que tenemos de hongos de Yanhahue, muy lindo, elaborado por nuestra colega Daniela Barriga de la Universidad Austral. A ver si se motiva. A ver. Son organismos que descomponen la materia. Sí, organismos que componen la materia. Bien, ya tenemos un participante que ha ganado un póster, tengo dos más. ¿Bien? Claro, una red subterránea, ahora tiene un micelio. ¿Y qué más? ¿Cómo se nutren los hongos? Son heterótrofos, ¿verdad? ¿Quién dijo eso primero? Porque tenemos un último postre. Ya, allí. Entonces eso es un hongo. Es un organismo eucariótico, tiene células con núcleo, heterótrofo, se nutre a partir de otros organismos porque no puede producir su propio alimento. Y también es cosmopolita. Podemos encontrarlo desde el desierto hasta la Antártida, como decía mi colega Julio delante, están en todas partes. Y tenemos distintas formas. Formas de orejas de palo, de embudo, como digo yo, el lactario delicioso, o la trufa, que tiene como una forma esférica, pero a veces es como un montoncito, asimétrico. Tenemos la manita muscaria, ¿verdad? Que tiene anillo, tiene volva. Tenemos el licoperdon, ¿verdad? Allá le decimos en el sur, disculpándome la expresión, peos de lobo, porque elimina esta nube de polvo, ¿verdad? De esporas, que con la lluvia cuando están maduras se activa.
Tenemos Phalus impuricus, que no está presente en Chile, pero que tiene esta red membranosa, ¿verdad?, que la extiende con un mal olor. ¿Y qué hace esta red? Atrae insectos. Y los insectos le dispersan las esporas. Lo mismo sucede con el caso de Clatus arctic, ¿verdad? Estos son los dedos del diablo. Igual tiene un mal olor, descrito como a carne podrida, tampoco está en Chile descrito este hongo. Y igual tiene la dispersión de esporas por medio de este olor que atrae insectos y después los puede dispersar. Y hay hongos bioluminiscentes. Para Chile no han sido descritos especies así como de macrohongos, callampas fluorescentes, pero sí se ha encontrado micelio de hongos bioluminiscentes sobre hojas en Chiloé. ¿Ya? Voy a ver si puedo darle aquí. Ya, al final les voy a mostrar este video porque no se ve qué es. No, ya, vamos a continuar con la siguiente. Ya, antes de comenzar a hablar de los hongos comestibles, tenemos que hablar de un término que se ha usado mucho últimamente, que son los productos forestales no madereros. Estos productos forestales no madereros son aquellos bienes de origen biológico que son distintos de la madera y que proceden de bosques, de terrenos arbolados o de lugares o árboles situados fuera de los bosques. La recolección de estos productos forestales no madereros se viene haciendo desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, de acuerdo a Rojas y Mansur, 1995, hace 13.000 años ya se han encontrado registros arqueológicos desde que hace 13.000 años atrás. Ya habían pueblos asociados a la recolección a través de jeroglíficos y otras cosas en Chile que recolectaban pueblos originarios. Y dentro de estos productos podemos encontrar plantas medicinales, semillas, ¿verdad?, como el piñón, y obviamente los hongos, que son un componente que sobre todo en la época de invierno es bastante importante. Ahora, ¿por qué son importantes los productos forestales no madereros? Porque contribuyen a la salud de los bosques de muchas maneras, y eso es muy importante, ya que al estar presentes en estos bosques, las personas pueden recolectar estos productos, venderlos, ¿verdad?, y se preocupan también de conservar los espacios donde ellos extraen estos productos. Entonces ayuda a la conservación misma del bosque, siempre y cuando se haga de una forma sustentable. Varias personas dependen de la recolección de estos productos forestales no madereros para su propia economía. Y ese es el caso, por ejemplo, de muchas personas de origen rural o de las mismas personas de pueblo mapuche, que ellos venden estos productos en ferias. De hecho, de repente hacen escabechado y otras preparaciones para darle un valor agregado y poder tener un sustento económico. Además, tenemos que considerar que toda esta recolección de hongos, como dije hace mucho tiempo atrás, le permite a las personas ir transmitiendo las enseñanzas de recolección y los puntos de recolección, o picadas, como le llamamos allá, desde los ancianos hacia los hijos y desde los hijos a los nietos, y es algo muy importante cultural y socialmente. Los hongos comestibles que más se exportan en Chile son las callampas de pino. Está Phyllus luteus, ¿verdad?, y Lactarius deliciosus. El primero es la callampa de pino café o negra, como le dicen algunos, y el segundo la callampa de pino rosado. De acuerdo a algunos registros, más del 90% de las exportaciones de hongos en nuestro país se basaban en estos hongos, por lo menos hasta esa fecha. ¿Por qué consumir hongos comestibles? Lo primero es que en Chile y también en otros países, los hongos silvestres comestibles proporcionan beneficios fundamentales para la población. Son fuentes de alimentos, de beneficios económicos, como le dije hace un rato, y también hay algunas especies que tienen un potencial medicinal, como por ejemplo Ganoderma lucidum, que mencionó Julio delante, que es anticancerígeno. En Argentina, de hecho, lo venden como café de Reishi, porque aparte de echarle café en la preparación,
echan un poquito de reishi deshidratado, hay té de reishi. Entonces igual nosotros no hemos innovado tanto en ese sentido, pero imagínense tomar un té de un hongo medicinal que es anticancerígeno una vez al día o en la semana, aunque sea un par de veces. Es un aporte muy importante para nuestra salud. Los hongos silvestres comestibles deshidratados tienen un buen sabor, contenido de proteínas y varios minerales. Si bien tal vez los hongos no nos aporten energía como una barra de chocolate o algún otro alimento, son buenos nutricionalmente. De hecho, complementándolos con vegetales pueden conformar proteínas completas. ¿Por qué? Porque algunos de ellos tienen aminoácidos esenciales. Todos tienen aminoácidos, pero distintos tipos. Se fijan, además son bajos en grasa. Entonces, por más hongos que comamos, no vamos a engordar, así que no nos van a hacer mal comenzar a comer un poquito más de hongo. ¿Qué sucede con los hongos en Chile? En general, existen más de 100.000 especies de hongos en el mundo descritas, de 1,5 millones, incluso más, millones estimados hoy en día. Más de 2.000 especies se han descrito científicamente como hongos comestibles a nivel mundial. En términos de cantidad de hongos silvestres recolectados y exportados, Chile representa uno de los países latinoamericanos más importantes. Si bien tal vez no tengamos el número uno, ¿verdad? No seamos el número uno en cuanto a la exportación de hongos comestibles, sí estamos entre los 5 primeros y eso ya es importante. Y en Chile se han registrado más de 3.000 especies de hongos, pero ¿se fijan las fechas de las citas? 1980, 75, Moseriora, Garrido, 86, 88. Esto quiere decir que si ustedes me preguntan al día de hoy cuántos hongos existen en Chile, no tengo idea. Si me preguntan cuántos se han registrado hasta la fecha, tampoco, porque uno mismo de repente va a terreno, colecta especies, a veces las va describiendo, y ¿qué va pasando con ellas? Van quedando almacenadas en un fungario, van quedando almacenadas en la casa, y la información cuesta publicarla por tiempo, hay muchos factores. Entonces aquí es muy importante tratar de actualizar este registro de especies, no sé, alguna publicación, unirnos tal vez y ver cuántas especies hay hoy en día. De hecho hay un proyecto impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente que se llama Macrohongos y líquenes presentes en Chile, en el cual participamos varias personas. También está allí Pliskov de la Universidad Católica y otras organizaciones, y va a ser muy interesante esta iniciativa porque imagínense saber cuántos hongos más o menos hay, qué nuevos registros hay, etcétera. Es muy importante, muy agradable. Y según algunos autores, 15 son las especies de hongos consumidos por las poblaciones mapuche. Pero en Chile, de acuerdo a Valenzuela, se estima que existen unas 50 especies aproximadamente de hongos comestibles. Hay algunos que son de más baja calidad que otros, pero esas son las especies más o menos aproximadamente que existen de hongos comestibles en nuestro país. Y principalmente los recolectaban en tiempos de invierno, en troncos podridos y en el suelo. Pero hay una familia de hongos que es muy apetecida, sobre todo hacia el sur de Chile, que son los digüeños, las citarias. Y estos hongos se recolectan en primavera, ¿ya? Y en Chile existen unas 7 especies, porque hay otras que compartimos con Argentina, pero comestibles hay solo 3, que les voy a mostrar unas 2 a continuación. Y dentro de esas especies de citaria está Citaria arioti, que es el digüeño del coique, que tiene un alto contenido de azúcar. Entonces, respecto a lo que hablábamos delante con Julio, que nos mencionaba que podíamos soñar, imagínense un endulzante en vez de stevia que sea de citaria, de digüeño. Sería muy atractivo. Entonces, falta estudiar un poco más la potencialidad de estos hongos. Ahora, hay otro digüeño, que es el digüeño del mirre, que algunos dicen que es comestible, pero cuando está nuevito, porque después igual tiene algunos componentes que lo hacen ser alucinógeno. Entonces, hay pocos estudios al respecto. Ahora vamos a ver algunas imágenes de hongos silvestres comestibles en Chile. No me voy a meter en microscopía, vamos a ver las características macromorfológicas que tienen los hongos, como para que si ustedes van al bosque,
puedan identificar, oh, esto es un loyo, esto es comestible, oh, esto es otra especie, y así pueden ir recolectando y todo. En este sentido me pueden ir preguntando lo que quieran y vamos a hacerlo interactivo, y me disculpan si de repente se me sale la parte sureña y como que les hablo un poco más informalmente, porque voy a tratar de transmitir alguno del conocimiento ancestral que tenemos allá en Curanilagua y otros sectores, que es donde nací. Ya, hongos silvestres comestibles en Chile. Tenemos hongos micorrízicos. Ya mi colega María José explicó delante lo que eran las estomicorrizas y las entomicorrizas. En este caso me voy a referir a las ectomicorrizas, que son, es una asociación simbiótica que se da entre las raíces del árbol, en este caso es un coihue, y los hongos, ¿verdad? El micelio. Entonces la asociación, en este caso, el hongo no es invasivo, sino que rodea la raíz y lo cubre, de forma que forman una asociación donde el hongo tiene los hidratos de carbono y los nutrientes que no puede, que no puede obtener por sí solo, porque dijimos que es heterótrofo. Y el árbol, ¿qué creen ustedes que obtiene? ¿Qué obtiene el árbol del hongo de esta asociación? ¿Qué beneficio le dará? Nitrógeno, ¿verdad? Dijo por ahí carbono, y claro, si ustedes se imaginan, acá tenemos la raíz del árbol, el hongo, que es el que le da el color a estas ectomicorrizas, es de color amarillo en este caso, distintos colores, rodea la raíz. Entonces, la superficie de absorción de la raíz aumenta. Entonces puedes tener más fácilmente agua, minerales, nutrientes, y eso es lo que cada uno se aporta como para poder convivir y generar esta relación armoniosa. Ya, acá tenemos el loyo, un hongo comestible característico sobre todo desde el sur de Chile, desde la séptima región hacia el sur está descrita su distribución. No sé si acá alguno de ustedes lo ha encontrado. Y les pido disculpas si alguna de las especies son muy al sur, como que a lo mejor no incluí la suficiente, no conozco mucho la región metropolitana. Este hongo se caracteriza por ser de gran tamaño. Tengo una fotografía donde puse mi mano y el hongo era de este tamaño, el sombrero. Y lo que se consume es el sombrero. ¿Por qué? La forma de recolectar siempre me la preguntan. Y es ojalá con un cuchillo, con una cortapluma, cortar aquí, de modo que quede un trozo de micelio que permita al hongo seguir esparciendo, ya sea por trozos de micelio, seguir reproduciéndose, y se extrae el resto del hongo. En la casa lo que hacemos es botar el resto del pie, porque es muy duro, demora horas en cocer si no es tan rico. Le sacamos la cutícula, que es esta cubierta morada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no se la sacan, van a tener problemas, van a estar viendo el baño cada rato, porque no es muy agradable consumir con esta cutícula. Entonces va a quedar este tipo de esponjita, porque es poroide, el himenio, igual que una esponja de lavar loza. Entonces va a quedar todo de color amarillo, lo puedes picar en pocito y deshidratar con sal, por ejemplo, para después agregarle a la salsa de tomate, qué sé yo. También lo que puedes hacer es hacer un guiso. Tengo la receta si a alguien le interesa en el celular, siempre la tengo. Así que ahí ya pueden tener un guiso con este hongo. Y es muy rico porque tiene como un aceite propio. Entonces uno con poquito aceite basta, porque él ya tiene su aceite propio y es muy muy rico la consistencia, el sabor, etc. Después tenemos el hermano chico del loyo, el pichiloyo o pequeño loyo, Boletus loyista. Y este hongo igual se encuentra distribuido más hacia el sur, pero se diferencia en que su tamaño es mucho menor. Por ejemplo, el sombrero es del porte de una mano, máximo, y el pie, si se fijan, es de color como bien rojizo comparado con el loyo que era ancho y de color amarillo. Y la forma es más o menos la misma. Lo único es que al cortarla de repente tiene como una interacción que se pone un poquito azul, pero eso no implica mayor problema. Y este hongo igual está descrito como comestible, pero comenzó a mermar, como decimos allá, a disminuir. Uno va al bosque y cuando se encuentra con este hongo
sobre todo, siempre menciono, a mi papá se emociona. ¡Uy! Hacía como 3 años, 5 años que no lo veía. ¡Uy, mira, Viviana, encontré esto! Entonces como que ahí, yo igual me emociono. Es muy bonito. Después tenemos los changles, ¿verdad? Tenemos a María Flava, la especie, que tiene un color amarillo, ¿verdad? Muy intenso, y si se fijan termina en 2 puntas, y es bastante como enrosado con esta forma de coral, ¿ya? Fíjense en la estructura, porque más rato vamos a ver algunos tóxicos, entonces para que vean que termina en 2 y en un pececito. Tenemos el changle Ramaria subaurangiaca, que está descrito en algunos libros como no comestible, pero en Curanilagua lo comemos y no nos pasa nada. Y hacia el sur también, en Valdivia, en otras partes he visto lo mismo. Así que igual tiene esta forma, ¿verdad? Coraloide, termina en 2 puntas, pero es la base como un poco más amplia y blanquecina. Después tenemos Ramaria gotitis, ¿verdad? Que es el changle morado. Este es el changle que más conviene comprar cuando vayan a la feria, no porque sea más rico. El flava es uno de los más ricos y dulces, pero este es el que menos merma. O sea, si compran 1 kilo de Ramaria gotitis, del changle morado, van a llegar a la casa, lo van a precocer, después lo van a cocinar, y si era así el tamaño de la compra, va a ser así. En flava va a ser así. Entonces, algunos prefieren comerlo, y tiene como otro sabor comparado con flava. Flava es más dulce, más dulzón, y Ramaria gotitis es como un poquito, no amargoso, pero tiene como un dejo que a algunas personas les gusta. Entonces ahí va en gusto de lo que quieran consumir. Tenemos Cortinarius lebre. Ahora todos estos hongos están asociados a micorrízicos anotofagos, por eso decía micorrízicos en un comienzo. Cortinarius lebre tiene el pie blanco con este tipo de escamas, ¿verdad? Es como escamoso, y cuando es bebé, pequeñito, tiene un color lila, muy intenso, y presenta una cortina aquí alrededor, no sé si le alcanzan a ver, que es como una telaraña, como decía María José, que es lo que le da el nombre al género, Cortinarius. Y cuando madura, se torna un poquito más pálido el color del sombrero, pero se siguen manteniendo esas como escamitas en el pie. Este hongo nunca lo van a confundir, creo yo, porque tiene un olor descrito como naftalina. En lo personal yo lo describo como un olor a queso, como un olor así, no tan agradable, como a queso, algo así. Y de hecho, por lo mismo, cuando hacen guisos o algo en casa, no lo consumo, porque no me gusta, pero hay personas que le encantan. Entonces todos van cosas de gusto. Entonces ustedes van caminando por el bosque y de repente sienten un olor como especial, por decirlo de algún modo, y leve. Después tenemos algunos hongos saprófitos, que son comestibles, como Macroletiota bonaerensis. No sé si lo han visto alguna vez. Este es más común, creo que se ve acá bastante, que tiene como un bulbo, un pie bulboso, ¿verdad? Que termina como en un círculo. Después tiene un anillo aquí, es bastante alargado y tiene escamas. En el caso de esta especie son escamas bien armoniosas, porque hay una especie que ya no es Macroletiota, pasó a ser Chlorophyllum rhapsodes, y tiene unas escamas muy protuberantes, así como desordenadas. Son pequeñas diferencias. Este hongo es comestible, lo preparan generalmente con pollo, con pino, porque el sabor no es especial, es como que le da una consistencia, pero no es tan especial. Le dicen parasol en España y en otros países, el profesor Gex igual lo denomina parasol, pero allá el nombre local, los hongos tienen pocos nombres comunes, es meado de caballo. La gente le llama así porque según siempre sale cerca de donde pasó algún caballo o animal, y porque tiene estas escamas que parecen como restos de gotitas. Entonces por eso le llaman así. Después tenemos los champiñones del género Agaricus, que en Chile encontramos más o menos así como comúnmente, Agaricus campestris, que es bastante grande el tamaño, y Agaricus arvensis, que se diferencian en que uno tiene olor a anís y el otro solo a champiñón, y generalmente al abrirse presentan primero las láminas de color blanco, después rosado, y cuando ya están maduros un rosado oscuro a café. Hasta aquí recomiendo colectarlo.
porque cuando ya está más café generalmente y tiene orificios o algo, es porque tiene larva o algún insecto y por términos de higiene, para después consumirlo, es mejor cuando está así bien sanito. Tenemos la seta barbuda, Coprinus comatus, que María José decía que se encontraba acá en el campus. Cuando está en este estado, totalmente cerrado, es comestible. Pero cuando ya se abre y comienza a delicuecer, que es como que se convierte como un petróleo negro, no, es tóxico. De hecho, si esta seta estuviese solo un poquito más abierta, ya sería tóxica. Es cuando está totalmente cerrado. Pero con cuidado, porque si lo consumen, ya sea crudo, se lo comen algunas personas, dicen que no es desagradable, yo no lo comí, o no sé, salteado o en alguna otra preparación, no pueden tomar licor, alcohol en 24 horas. Pero yo le doblo la recomendación a 48. ¿Por qué? Porque si toman alcohol, alguna cervecita por ahí, es tóxico, se van a ir al hospital, pero totalmente así como ya con vómitos y fiebre y todo, así que tienen que tener ese cuidado si llegan a consumir este hongo. Tenemos también Aleuria aurantia, la precisa anaranjada, y es de un color naranjo bien intenso. ¿Y por qué creen que tiene este color? Tiene betacaroteno, está escrito. Entonces, si bien tal vez no es tan apetitoso y parecen unos pétalos de rosa súper delgados ahí que uno colecta y no le toma mayor importancia, hay personas que, por ejemplo, se hacen una ensalada de lechuga ahí, limpian bien el hongo, lo lavan y crudo se lo echan encima. Imagínense el naranjo con el verde, por ejemplo. Si tienen un local, no sé, algún restaurante, es como bastante bonito. Así que esa es su gracia, tiene betacaroteno. Tenemos el hongo oloroso, que es Marasmiellus ariodorus. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, sí. ¿Aleuria? Gracias. Hola. Hola. Usted mencionó que tenía beta-caroteno, ¿cierto? ¿Y qué diferencia hay entonces, quizás, no sé, por ejemplo, con el beta-caroteno que está en la zanahoria o los productos que son más habitualmente consumibles? ¿Hay alguna diferencia biológica? Realmente yo creo que no, porque está escrito que tiene beta-caroteno y como la estructura del beta-caroteno igual está como más o menos establecida, no creo que tenga mayor diferencia. Pues tendría como más o menos la misma importancia biológica. Claro, claro. Perfecto. Gracias. Ya, ahí. Hola, Hola. quería hacer una consulta con respecto a las macrolepiotas. Siempre he escuchado, está la rachodes, la rosera y la bonaerensis. Todas son comestibles porque hay gente que dice, por ejemplo, que la rachodes no es comestible, hay gente que dice que sí. En el libro de la Milena dice que no es comestible, pero dice que tiene buen sabor al mismo tiempo, entonces es súper raro. Ya. ¿Cómo es? Las tres macrolepiotas descritas para Chile, que ahora, como te digo, macrolepiota rachodes, pasó a ser Chlorophyllum rachodes. Sí, sí. Por análisis molecular Sí. y porque tiene picodermia y otras estructuras. Entonces son descritas como comestibles en diversas bibliografías nacionales. ¿Y no hay ninguna macrolepiota tóxica acá? ¿Ah? ¿No hay ninguna macrolepiota o Por lo menos que se haya registrado en Chile, no hay ninguna macrolepiota tóxica, porque son solo esas tres especies que estaban registradas para Chile y son comestibles. De hecho, hay un libro de unos argentinos, del doctor Alberto, donde igual describen algunas de estas como comestibles, y si tú te pones a averiguar un poco más en internet mismo, aparecen descritas las tres como comestibles. Había un mito de que la macrolepiota rachodes era tóxica porque al momento de cortarla o apretarla se pone muy roja, como si de un color así como sangre. Pero no, igual es comestible, en varias páginas de España igual aparecen. Y si te interesa más el tema, en una semana o dos más va a salir una publicación de María José, Sebastián Ponce y quien te habla sobre lo mismo. Hicimos una revisión bibliográfica de las tres macrolepiotas que están en Chile, con las características macro y micro, como para que la gente ya tenga claridad de cuántas hay en Chile, si son comestibles o no, y si alguna vez las encuentran y tienen microscopio, puedan llegar ahí a ver las especies.
Va a aparecer esa publicación en el boletín micológico, así que los invito a revisarla si gustan, porque ahí hicimos una recopilación de muchos libros. Gracias. Ya. Y este hongo oloroso, claro, se llama así porque Marasmiellus aleodorus, porque uno va igual en el bosque, si está lloviendo, se siente su olorajito, leve, pero después uno va y lo toma y lo mueves en la mano y es un olor de verdad, es como si fuese ajo, tal cual. La gente en el sur lo que hace es que lo recolecta, ¿verdad? Igual asociado a bosque nativo, por el olor es prácticamente imposible que lo confundan con otro, que sea tóxico. Ya es Marasmiellus aleodorus, lo recolectan, lo deshidratan y lo muelen y lo comen como condimento y queda bastante bien. Y de hecho mi papá es un poco enfermo, tiene algunas úlceras, entonces funciona bien porque no puede consumir mucho ajo y otras cosas, entonces el Marasmiellus se da bien. Una acotación, que aquí en la zona central también se puede encontrar. Por ejemplo, yo los he encontrado en los bosques por Zapallar, también donde hay bosques clerófilos, solo en el sur, para que estén ahí atentos. Sí, que lo pueden deshidratar y tener como en un salerito de dato todo. Tenemos el champiñón hosta, que está en variedades blancas, en cultivo, naturalmente generalmente lo vemos así, aunque a veces esto es más plomo. Y es un hongo comestible, como dijo Julio, que lo podemos encontrar en el supermercado, ¿verdad? Y tiene la gracia de que es bueno tanto igual deshidratado como fresco, en salsas, en distintas preparaciones, y ayuda a bajar la glicemia en personas diabéticas. Entonces igual le da como otro toque. También lo hemos visto en Araucaria últimamente. No sabemos si estaba descrito antes o es porque igual están tan debilitadas que está creciendo de todo en ellas. Tenemos igual Agrifola gargal, el gargal, que igual está escrito como más hacia el sur. No creo que alguno de ustedes lo haya visto, tal vez sí, si alguien ha ido al sur, que es un hongo que tiene este color crema, es con un himenio poroide, pero que en realidad son como unos pequeños dientecitos, y tiene un olor a almendras muy, muy intenso. Entonces ustedes lo colectan en fresco o deshidratado, mantiene un olor a almendras muy rico. Julio ha intentado cultivarlo en plata, lo ha cultivado, pero demora mucho tiempo en crecer. Un mes en recién empezar a crecer un poquitito. Entonces se han hecho intentos de cultivarlo acá en Latinoamérica, pero no ha sido posible, pero lo cultivan en Japón. ¿Y de dónde se llevan los montes? De Chile. Y igual tiene propiedades antitumorales, antibacterianas, ¿ya? Hay varias publicaciones respecto a las potencialidades medicinales de este hongo, para que después le echen un ojo. Viviana, la Agrifola gargal, ¿crece en algún árbol particular? Sí, asociado a notofago. ¿Solo a notofago? Sí, solo a notofago. De hecho, donde más crece es en el pellín, que son robles viejos que están muertos en el pie, o a veces en el suelo quedan restos de tronco, y como que ahí es donde más tienen las picadas las personas que van a colectarla. Pero ha disminuido mucho. Yo nunca he visto, de hecho, nunca me he encontrado. Pero me quedó una duda con el Boletus loyo. Gracias. Me quedó una duda con el Boletus loyo y el loyito. El loyo, cuando está creciendo, obviamente va de más pequeño a más grande, sí. ¿Siempre tiene el pie amarillo? Es que parte igual que como decía la Cote, como un huevito. Entonces en un comienzo se ve como coloradito, desde arriba como un huevito colorado, y de a poquito va creciendo, 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 y ahí se va abriendo y extendiendo. Y el pie siempre es amarillo, pero como que de primero está cubierto. A medida que se va desarrollando y eclosionando, se puede observar. Y parte desde, como dices tú, tamaño chiquitito hasta llegar a unos especímenes gigantes. Gracias. Sí. Y tenemos algunos hongos parásitos como la lengua de vaca, que hablaba la Cote antes, Titulina antártica. Este hongo igual se consume como un filete,
Por ejemplo, si tú vas ahí a un asado y todos consumen carne y eres vegetariano, llevas una de estas y la haces. Le sacan la cubierta generalmente y dejan el resto y con salsita nomás ahí en la parrilla, lo consumen allá por lo menos. Tenemos la armillaria, ¿verdad? Hongo miel, armillaria meyer, que este hongo es parásito. Se da, de hecho, ataca las raíces de los árboles y a partir de ahí él comienza a crecer. Pero igual es comestible, le llaman piqué allá en Valdivia, yo no sabía ese nombre común, los piqué, y de hecho hacen paté de hongos. Y distintos otros productos bastante ricos con este espécimen. Tenemos como parásito también el ligüeño, ¿verdad? Que tiene esta forma esférica y como una capita blanca que lo cubre. Como decía María José, es como varios apotecios, ¿verdad? En un cuerpo fructífero, son varios honguitos en un cuerpo fructífero. Y se diferencia de su pariente, Citaria berteroi, la pinatra, en el tamaño. Si se fijan, el ligüeño es mucho más chiquitito. Si yo tuviese uno en mi mano, el ligüeño sería más o menos de este tamaño, máximo, y la pinatra así, en algunos casos. Y la distribución que tienen en la rama. Por ejemplo, aquí hay un tumor, que no se ve, pero es pequeñito, y a partir de él nacen estos ligüeños. Y suelen, en el caso del ligüeño, Citaria espinosa, rodear el tumor. En el caso de la pinata, crecen así. Te encuentras con un tronco o una rama del árbol, que igual suele ser guaye, a veces igual en coigüe, pero crecen en filita. Como que esas diferencias tienen. Y al momento de consumir este, es dulce y como que tiene algo de agua. El ligüeño es súper seco. Por eso mismo se alinea harto las ensaladas con limón, o se hacen distintas preparaciones. Pero en el caso de la pinata, mi abuelita, que ya no está conmigo, que fue hace poco, se las comía así como un fruto, le encantaba. Eso respecto a los hongos comestibles. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Continuamos con los hongos tóxicos, ya va quedando poquito. Ya. Bueno, quería hacerte una consulta sobre Schizophyllum comunes. ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades y si es comestible? No es comestible. Propiedades, realmente no sé, tengo que ser honesta, qué propiedades tiene, pero sí sé que ha sido encontrada una autopsia en cerebros de algunas personas con Alzheimer. De hecho, se estaba haciendo un estudio al respecto porque se estaba asociando algunas esporas de estos hongos como causantes de Alzheimer u otras enfermedades, porque dispersan sus esporas de una manera muy eficiente. Si te fijas, es muy felpudo, parece que tiene pelito. Entonces, basta que tú vayas por el bosque y hayan varios, saques una fotografía y las esporas se adaptan fácilmente a tu mismo interior. Entonces, hay que tener un cuidado con ese hongo. Más que ser comestible o tener alguna propiedad, yo tendría cuidado con tratar de no acercarse mucho ni aspirar las esporas y de buscar bibliografía, que en internet está y registros sobre Schizophyllum común, Alzheimer, cerebros, porque por ahí leí en un artículo esta información que te estoy dando. Del hongo es schizo, como en latín, schizo, S-C-Z-O, después phylum, P-H-Y-L-L-U-M, y comune, pero con 2 M, comune. Vivi, ¿puedo complementar? Sí, adelante. Sí, del Schizophyllum común se saca un producto nutracéutico que se llama Schizofilal y son polisacáridos con un enlace 1,3-glucano. Y ahí el tratamiento de cáncer se usa como una terapia complementaria, pero fresco no se consume porque causa problemas gástricos, mediante una Respiratorios igual. sí, mediante una técnica, mediante una técnica de extracción, digamos, se sacan esos principios activos y se purifican. Que lo que pasa en internet sale como medicinal.
Lo estuve investigando y sabía que también se usaba como condimento medicinal. Que es Sí. Ahí yo de verdad que no sé, no te digo esa información, pero como te digo, si Julio dice que se está en todo medicinal compuesto, yo creo que igual tiene que ser bajo ciertos procedimientos, cierto cuidado y con extracción de metabolito o algo así, ¿verdad? Entonces tendría como cuidado. Dígame. Mira, yo tenía una pequeña duda con el changle morado. ¿De verdad se come? Porque, ¿sí? Sí. Porque he pillado varias veces con él, pero con colores más rojos también. Es que hay distintas tonalidades. Por ejemplo, los pestañas que les mostré son todos comestibles, pero no son los únicos. Por ejemplo, allá en Troncoal Alto, cerca de la cordillera de Nahuelbuta, en Curanilá, hemos encontrado unos lilas, un violeta súper claro. Y igual la gente se los come. Hemos encontrado otros medios café, igual se los comen. Pero hay dos que voy a mostrar más adelante que no son comestibles y están asociados más que a una asociación micorrícica con notrófagos como saprófitos. Entonces, no necesariamente están notrófagos presentes cuando aparecen. Entonces, hay que tener ojo con eso. Pero sí, hay varias especies de changle que ni siquiera están como tan descritas a lo mejor para Chile, a lo mejor en otras partes sí la especie, pero que no se sabe su nombre científico acá. Porque en internet no había mucha información y revisando el libro del profesor aparecía que no era comestible. Sí, es que es por eso, yo creo que acá lo que sucede es que la gente los consume de mucho tiempo, hay gente de campo o de origen mapuche y hace sus preparaciones en las ferias a las que hemos ido y uno se va enterando que sí se consumen, pero como te digo hay algunos que no, que son tóxicos. Lo otro mismo es de que hay dos amanitas en Chile que estaban descritas como tóxicas, la Mermulleri, que es como la de los pitufos, pero es como café encima con pintitas blancas, ¿te fijas? Y el pie igual es distinto, como plomo. Y la manita Diami, que es como un pancito encima el color, y el anillo súper fugaz se le cae a veces y tiene su bolsa. Y igual por conocimiento popular, yo sin querer un día consumí, porque mi papá llegó con unos hongos ricos, se puso a prepararlos en la estufa, hacía calentar y todo, y comíamos y todo, y después cuando supe que era manita nos aumentó la noche. Y no me pasó nada, y ahí empecé a entrevistar a las personas, gente, algunas personas mapuches que de repente van a Curanilá y lo comían, pues, y después con el abuelo del abuelo, de esta familia, de esta otra, y se consumían. Le dicen los piogentes. El piojento blanco y el piojento negro, pero te fijas que si no fuese por esas personas, uno como que se queda simplemente con lo que a lo mejor dice un libro o las descripciones, pero el conocimiento popular yo lo valoro mucho, confío mucho en él, porque por algo las personas hacen preparación y tienen sus recetas de algo que los mismos antepasados la han ido enseñando. Así que eso. Gracias. Yo quería saber la diferencia porque con respecto a la fixulina antártica, porque yo la había escuchado con otro nombre como fixulina hepática, no sé si hay una diferencia porque también lo dicen lengua de vaca. Sí, hay diferencias. Por ejemplo, aquí hay que tener algo en consideración que me dijo un colega argentino una vez. Muchas de las especies que están descritas para Chile se describían por micólogos que venían de Europa, del hemisferio norte. Entonces a veces describían las mismas especies como hepática, porque allá se llamaban así. La diferencia entre fistulina antártica macroscópicamente es de que es totalmente de un color rojo, anaranjado, se fijan totalmente, por debajo igual. Fistulina hepática es muy roja por encima, tiene un rojo intenso y por debajo es blanca y tiene poros igual que esta, pero esa es la diferencia. Cuando tú te encuentras con una lengua de vaca que es así, totalmente de color rojo, estamos frente a fistulina antártica. Cuando te encuentres con una que tiene el limenio blanco por debajo, es hepática. Macroscópicamente esa es como la diferencia que podríamos tener entre ambas, de acuerdo a los mismos registros que hay en la web sobre sus características macro. Pero ambas son comestibles, pero son distintas especies. Oiga, una pregunta, ¿es posible cultivar alguno de estos hongos de forma artificial así en la casa? Por ejemplo, el ligüeño, el changle,
con algún tipo de sustrato especial. Mira, el digüeño como una especie parásita se puede propagar fácilmente, pero no tanto en casa, en el ambiente natural. Los demás también se pueden propagar, pero de producirlos en la casa es difícil, porque como tienen esta asociación micorrícica y necesitan de esos hospederos, que en este caso es el coibo, el guaye, el enga, etc., va a ser difícil que crezcan sin la presencia del árbol. Igual hay especies que se están adaptando a las introducidas. Por ejemplo, el Ramaria flava, el tangle bien amarillo, ese se ha encontrado en eucaliptos incluso ahora. Pero es porque el género mismo es adaptable a otras especies que en otros países se dan esos registros. Y el digüeño en particular, más que cultivarlo en casa, lo que se puede hacer es propagarlo, pero no nos olvidemos que es un parásito. Entonces, ¿qué pasa? De que, claro, no mata el árbol y este tumor después va creciendo y creciendo, como en la fotografía que mostró María José, y los digüeños alrededor, ¿verdad? Estos tumores. Pero, si hubiese, por ejemplo, un bosque lleno de digüeños, nosotros lo propagamos en la rama porque basta una vida y en una licuadora moler unos digüeños con agua y echarlo para que se infecte y en unos años más salen universitarios. Pero el riesgo que hay es de que si vienen lluvias temporales y muchos vientos, hay más probabilidad de que se quiebre las ramas del árbol. Entonces al final al quebrarse varias ramas y otros puede terminar matando el árbol. O sea, siempre la idea es mantener el equilibrio en el ambiente y que no haya una sobrepoblación de estos hongos. Pero yo no creo que sea imposible cultivar estos hongos nativos, pero creo que hay que investigar mucho más para tratar de hacerlo. Señora, ¿qué árbol está el digüeño? Esto es en un guaye, en una ramita de un guaye. De hecho, cuando saqué esta foto la encontré bonita, pero un profesor de la Universidad de Conce me dijo, ¡uy, qué tanta biomasa! Porque era un tumor chiquitito de los hongos. Pero sí, salen así, en ramitas, en troncos, dependiendo dónde está la infección. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a hablar brevemente sobre los hongos tóxicos que habitan en Chile, porque si nosotros... Perdón. Ya, no te preocupes. No hay problema. Oye, ¿existe algún compendio o algo donde se pueda estudiar bien? Que si existe algún compendio o algo donde se pueda estudiar bien la morfología y cómo cultivarlos. ¿Cómo cultivar estos hongos? Claro. En general. Es difícil, por lo mismo que le decía acá a Fernando, ¿cuál era tu nombre? Ivonne. Porque no creo que sea imposible cultivarlos, pero los hongos nativos generalmente tienen esta dependencia de los hospederos. No, claro, yo te hablo de cultivarlos en una granja. En una granja, pero ¿cuál de todas las especies? Es que no sé, porque como no sé quién necesita cada una para hacer. Por ejemplo, una de las especies que se cultiva es el Pleurotus hostiatus, ¿verdad? Y ahí eso se hace con ciertos sustratos, con una semilla primaria a la cual se le echa un inóculo y una vez que ya el micelio crece en el frasquito, eso lo transporta a un sustrato final donde te van a fructificar los hongos. Pero sí hay compendios, sobre todo si te pones a buscar de repente asociado al lado argentino. Por ejemplo, Edgardo Alberto tiene un libro de producción de hongos comestibles. Edgardo Alberto es de Argentina. ¿Quién más podría ser? Igual hay otros manuales que no son de Argentina, pero en general si pones hongos comestibles te aparecen métodos de cultivo. Hay uno que se llama trufas y setas, que es español, y igual aparecen métodos como de cultivo de especies que pueden ser cultivadas. Ya, muchas gracias. Ya. Hola, mi nombre es Nicolás y respecto a la cocción de los hongos comestibles, ¿inactiva alguna propiedad o nutriente de ellos? ¿Acaso la inactiva? Sí. Y, o sea, yo igual siempre he pensado que la cocción como que hace que se pierdan ciertos elementos en el agua que queda, que se eliminan. Por lo general los hongos yo nunca los he cocido,
Cuando los consumos se habla de blanqueo. Y el blanqueo es pasar los hongos por 1 minuto por agua hirviendo, máximo 2. De modo de que así se desinfectan y quedan aptos para tu consumo, y si hay algún contaminante superficial se elimina, y te aseguras igual de que como que en cierta forma el hongo esté apto para que tú lo comas y lo puedas después preparar de cualquier forma, ya sea en ensalada, que los changuis igual los comemos en ensalada o no. ¿Te fijas? Es como un blanqueo, le llaman. 1 minuto, 2 minutos en agua hirviendo, y después puedes hacer lo que quieras con el hongo. Pero es como para tener esa precaución de que no tengan contaminantes. Y que yo tenía entendido que los hongos no se pueden comer crudos. No, yo no lo aconsejaría, pero hay varios que están descritos en literatura que se pueden comer crudos, como Coprinus comatus, que lo mostré cuando estaba en estado juvenil, todavía no sabría. Igual los cigüeños mismos se comen crudos. ¿Te fijas? Entonces depende el autor y depende el hongo. Yo generalmente blanqueo todo, obviamente que los cigüeños no, eso me los como así nomás, sin cocción. Además del pichiloyo, ¿qué otros hongos cambian de color? Hola, soy Natalia. Además del pichiloyo, ¿qué otros hongos cambiarían de color cuando se cortan o se aprietan? Por ejemplo, la misma Macrolechiota rachodes, que se creía que tal vez no era comestible, de hecho en una oportunidad me lo dijo igual mi tutor que no era comestible, y después comprobó que sí era comestible. Cambia, uno la corta y se pone de un color oxidado o rojo, pero eso no significa que no sea comestible, está escrita como comestible, entonces son reacciones nada más. ¿La única? Yo creo que hay varios, pero dentro de las especies que he mostrado al menos está esa, y está la Boletus loyita, que igual se pone el pie un poco azul al cortar. También creo que ese era el color como verde verdoso. Sí, ese es otro, el Lactarius deliciosus, que es esta callampa pino rosada, que es como de color salmón. Igual cambia de color al cortarlo a veces, pero después de un buen rato. Por ejemplo, tú lo cortas y se pone verde, que muchas veces la gente dice es comestible porque está verde y todo, y es por los cortes o los apretones. Obviamente que si es superficial este color verdoso, uno lo limpia, lo blanquea, lo consume y lo puede saltear. Pero si el color está como ya impregnado y se pone verde la seta, como que yo evito consumir el hongo. ¿Sí? Vivi. Bien. Y de los... Gracias. Y de los hongos que nos ha mostrado hasta ahora que son comestibles, ¿hay alguno que se pueda asemejar a uno que sea tóxico y que se pueda confundir? Sí, precisamente vamos a ¿Para ver allá ahora. ahora? Súper. Sí, porque lo voy a describir y ahí va a ir bien. Gracias. Gracias. Ya, vamos a continuar. Hongos tóxicos que habitan en Chile. Como saben, en nuestro país, tanto en especies vegetales como animales, e incluso los hongos tienen pocas especies tóxicas comparados con otros, como Colombia o sectores más tropicales. Tenemos el hongo de la muerte, o el ángel de la muerte, algunos le dicen, Amanita phalloides, ¿verdad? Que se da en bosques de pino, al igual que esta otra, la manita amarillenta, que es la manita tóxica. Por ejemplo, ahí está, quien nos describió, que igual es bastante amarilla en la superficie, es blanquita, todo lo demás es blanco, tiene este anillo bien prominente y la volva. En el caso de Amanita phalloides, si se fijan, es como un poco verdosa encima, pero tiene este borde blanco, presenta igual un anillo y una volva prominente. Estas dos especies que les he mostrado se dan en pino, en plantación de pino, y ocasionan el 90% de las muertes en nuestro país. Como dijo Julio, consumir 15 gramos secos de una de estas dos amanitas puede quitarle la vida a una persona de 70 kilogramos. Entonces es bastante fuerte el efecto que tienen. Al intoxicarte con esta seta, lo peor de todo es que tiene un olor agradable y sabor dulce, ¿ya? A pesar de ser tóxica.
para que no crean que tienen mal olor o algo, a veces los tóxicos. Y tú lo consumes y recién después de 12 horas a 24, incluso hay casos descritos de 48 horas, sientes que algo está pasando en tu varita, vómitos, dolor abdominal, los riñones, etcétera, y dices, chuta, tal vez el hongo que me comí era tóxico. Entonces la aflatoxina está latente en tu cuerpo cuando lo consumes y se expresan muy tardíamente, generalmente cuando las personas ya tienen un daño hepático y renal. Entonces hay que tener mucho cuidado con la recolección. Ahora tú puedes decir, ¿con qué se puede confundir este hongo? Con los champiñones. ¿Por qué? Porque en etapa juvenil esto está bajo tierra en primer lugar. Esto, si todavía está chiquitito, va a tener el velo por aquí, esta parte, perdón, de la niña, igual que un champiñón, y esta coloración a veces no la tiene todavía. Entonces tienen como variantes medias blancas. Entonces, ¿qué ha pasado cuando se han intoxicado generalmente las personas, incluso en el sur y gente experimentada? Es que por recolectar hongos sustentablemente, sin arrancarlos del piso, se cortan. El champiñón, ustedes saben, de supermercado, sobre todo en general, que mientras más chiquitito es mejor, es más rico. Entonces lo cortan bien chiquitito, cuando todavía no emerge todo el cuerpo fructífero, van a la casa, se hacen un festín y después resulta que era manita. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se pasa por 3 etapas cuando uno se intoxica con estos hongos. Como le digo, los síntomas son tardíos y cuando ya vienen a ser, primero hay una etapa colinérgica, que empiezan los vómitos, diarrea, trastornos gastrointestinales, cefalea. Después viene la etapa hepatorrenal, que ya comienza a provocarse daño en el hígado, ¿verdad? En los riñones, te cuesta orinar, comienzas con diversos problemas. Y después viene la etapa neurológica, que ya sientes confusión, tiendes a desmayarte y si no se te da un antídoto, como decía Julio anteriormente, el carbamariano, la silimarina, que el antídoto no está generalmente en los hospitales, en el servicio público, te mueres. Y si no te mueres te quedas como con trastorno, con un trasplante. Es la única manera de salvarte un trasplante hepático renal. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando recolecte el hongo, de no recolectar nunca para consumo cualquiera de estas 2 especies. ¿Ya? Y como les digo, el daño es grave porque las toxinas permanecen en tu cuerpo, la orina, en vez de ser expulsada, los riñones comienzan a filtrar una y otra vez concentrando las toxinas, aparte te va dañando el hígado. Y con esta especie también se puede producir aquello. Tiene un síndrome muscarínico que es distinto. Esta especie está escrita como alucinógena y eso ha generado intoxicaciones en el país, en varias partes, porque alguien la recolectó y la consumió cruda, porque alguien la deshidrató y se la fumó, porque no se sabe de qué forma se consume. Entonces hay que tener cuidado. Si van a experimentar, de averiguar bajo su propio criterio. Y igual, para combatir esto, en un caso en Valdivia, se utilizó el carbamariano por sonda y aparte se inyectó penicilina. Entonces la penicilina y el carbamariano competían por los sitios donde las toxinas trataban de actuar y así pudieron salvar a una persona. Pero pasó muy mal rato. Así que hay que tener cuidado. Igual se dan pino. Pero esta especie es tan invasora y adaptable que aquí, por ejemplo, estaban bajo un castaño. Andábamos buscando castaño y estaba lleno de manita. Entonces se va adaptando a distintas especies. Incluso el nativo puede que en algún momento igual llegue, que no ha llegado. Tenemos el falso níscalo, que si se fijan, ¿a quién se parece? Es un lactalis. Entonces tenemos este lactalis terminoso que si se fijan, al tiro tiene varias diferencias, pero para alguien que no se fije bien en las características lo podría confundir. Tiene el pie blanco, las láminas blancas, el otro de color salmón entero, y tiene esta parte del sombrero como lanoso, como con una lanita. Este hongo, al consumirlo en estado crudo, uno basta que toque el hongo para que se llene de ampollas la boca, de tan fuerte que es su toxicidad. Ahora,
Si este hongo se consume cocido, igual se van a presentar trastornos gastrointestinales, diarrea, vómitos, lo típico, pero puede llegar a la muerte dependiendo de la cantidad que se consuma del hongo. ¿Ya? Después tenemos el paxilo enrollado, Paxillus involutus. Este hongo se consumía hasta hace años atrás en Europa, pero hubo personas que lo consumieron y experimentaron diversos síntomas y fallecían. Entonces había claramente algo raro que estaba pasando y que podía ser una variante, pero es la misma especie. Entonces desde allí se prohibió consumirlo y venderlo en Europa. Acá, como estamos igual en Chile, yo no sé si han habido envenenamientos por este hongo, porque si se fijan es bastante amarillo, el pie delgado, pero se puede confundir con un lactario si uno no sabe, con una callampa de pino rosada, con este. Entonces, no sé si habrán intoxicaciones, pero les cuento esta anécdota y porque está escrito como tóxico en Chile también. ¿Ya? Y tenemos los caños tóxicos, por lo que le decía. Damaria flácida, ¿verdad? Que si se fijan tiene el aspecto de coral, pero un amarillo un poco más tenue. Y aparte, termina en unas puntas nomás. Es mucho más delgado el aspecto coraloide. Aquí en Chile el profesor Waldo Lazo describió Damaria flácida, variedad chinensis. En el libro aparece. Después está este otro changue tóxico que es Ramaria ciperi. Si se fijan, se diferencia mucho de los dos. Es de color plomo y comienza recién a formar como un aspecto más ramificado en la punta. Y están descritos como saprófilos. Al contrario de los otros tres changles y otras variedades que les dije que aún no se sabe su nombre, que son comestibles pero están siempre asociadas a las raíces de guaye, coihue y otras especies de notopau. Y tenemos el chicharrón del monte. El chicharrón del monte, ¿con qué lo podríamos confundir? Con una morchela. Para alguien que no conozca la morchela, ¿todos vieron la morchela delante? ¿La que María José les pasó? Bueno, ahí la tenemos para que la vean. Pero se puede confundir con ese hongo. Este es hueco, uno lo corta y es hueco el pie. Y también esto. En cambio la morchela tiene otra estructura. La gente en el sur se lo come. Lo pone a cocer una vez y bota el agua. Lo pone a cocer otra vez y vuelve a botar el agua. Y se lo come porque según ahí se le fue la giromitina, que es el compuesto tóxico que tiene. Pero no es así. La giromitina sigue permaneciendo y tiene un efecto acumulativo que provoca hemólisis. De primera a lo mejor te va a ir debilitando las células sanguíneas, pero si todos los inviernos comes este hongo, puedes después tener una hemólisis grave o desarrollar alguna otra enfermedad. Entonces es importante tener eso en consideración. Ahora las morchelas son comestibles, pero siempre y cuando se cocinen, se blanqueen, se hagan asadas o en distintas preparaciones. Porque hay un paper que igual está en nuestra página de Facebook de Micófilos, por si lo quieren consultar como en las primeras publicaciones, que se llama La toxicidad de las morillas. Y ahí el investigador habla que tiene unas enzimas que provocan igual daño acumulativo en las células sanguíneas y otras estructuras de nuestro cuerpo. Entonces es comestible, pero solo cocinada, solo cocida, blanqueada, como sea, pero no cruda. Porque en Aysén, cuando me invitaron el año pasado a una actividad, lo hacían ensalada y lo consumían crudo igual. Y yo, como había leído esto, como que les di la alerta porque al final pueden presentar algún daño, no inmediatamente, pero más adelante, cuando uno tenga más edad. Así que eso. ¿Alguna pregunta? Acá. Hola, tengo una pregunta del changle, que, bueno, yo en Cañete se hace la fiesta del changle, Sí. y todo es de changle y la gente lo colecta, lo saca, entonces yo no sé, que tú dices que es tóxico,
¿qué efectos tienen? Y si se puede confundir con los... Porque yo creo que yo he visto a la gente y llega y saca cualquier changle. Claro. Es que el changle tóxico, buena acotación. El changle tóxico son estos dos, como ves, es mucho más finito. Y no necesita que haya guaye, coigo o algo nativo cerca. Él simplemente crece, es saprófito, está hecho como saprófito. Igual lo hemos encontrado conviviendo la semana pasada con guaye y otras especies, pero... Y lo otro es de que no te van a provocar la muerte, si eso es lo que quieres saber, pero sí pueden provocarte malestares y dependiendo tu sensibilidad te puede dar una alergia o algo más grave, porque hay personas que son muy alérgicas. Entonces es como tener ojo con estas dos especies. Y bueno, lo que yo he visto que lo consumen crudo y cocido. Sí, se consume crudo y cocido, de hecho en ensalada, pero siempre lo blanquean. A veces uno piensa que está crudo cuando te lo sirven en ensalada o algo, pero la gente tiene esa precaución, por lo menos allá en los sectores donde yo vivo, de pasarlo por agua hirviendo un minuto, 2 minutos y lo cocinan en la ensalada. Lo dejan enfriar en colador y todo, como para que no tenga exceso de agua. Entonces, eso. Y además, si tú me dices que es la fiesta del changle, igual la gente de allí, hay varias personas de origen mapuche, y que tienen el conocimiento ancestral, entonces tal vez porque ellos lo vivían, me imagino yo, porque no creo que van a ir a colectar así a ciegas. Así que yo creo que tienen que tener como ese cuidado. Gracias. Hola, sobre la manita muscaria, cuando fui a Bariloche la gente se la comía, o sea, no sé cómo cómo la consumían, pero ¿La manita muscaria? sí, pero según escuchaba mucha gente la consumía y aparentemente como que nadie moría al respecto, como que había duendes en todos lados y parece que hay un efecto de la bonita. Que yo creo que es lo mismo que digo, depende de las costumbres y el conocimiento que tengan, a lo mejor hacen un tratamiento previo y algo que nosotros no manejamos. Entonces, como está escrito como tóxico, sé que tiene efectos alucinógenos, pero tampoco tengo idea cómo se deshidratan y cómo se consumen. Es mejor mantener en ese sentido el criterio de acuerdo a lo escrito en libros y todo. Y como te digo, en Valdivia se presentó una intoxicación de un familiar de un amigo. Entonces, de verdad que fue muy crítico, después se reían de que pasó la historia, pero en el momento pensó que se iba a morir, te juro, así que hay que tener como precaución. Igual que está el hongo de la risa, que no lo he colocado aquí por lo mismo, por el tema de los alucinógenos. El hongo de la risa es Gymnophilus spectabilis, que crece siempre en tocones de pino, de neuca y es bien amarillo. Y en Ecuador la gente lo cocina bien y igual lo sirven en platos con plátanos fritos y todo, pero yo prefiero como mantener al margen y basarme en la literatura, porque si después me desintoxica y yo les digo no, se come, es como un poco arriesgado. Falso níscalo. El falso níscalo, ¿cuál dijiste? O sea, ¿con cuál se podía confundir? Con la callampa de pino, o níscalo como le dicen igual en este. Gracias. Sí, es la misma forma, la misma familia, pero son distintos, pero para alguien que no lo conoce, o si está lloviendo, por ejemplo, y está un poco mojado, pasa peor. Hola. Si por error consumo algún hongo tóxico, ¿qué recomendarías hacer antes de ir al centro asistencial? Yo recomendaría lo mismo que Julio Cardomariano. Tiene que ser el mejor amigo de toda persona que quiera experimentar el consumo de hongo. Tal vez tener cápsula de Cardomariano porque es más rápido que una infusión. ¿Qué más recomendaría, Julio? Hay algo que señalar, que cuando uno consumió hongos tóxicos y ha pasado cierto... Sí, bueno, una cosa así. Ha pasado cierta cantidad de horas, uno de los síntomas característicos
El más característico es que la persona va al baño y se odia a sí misma. Sí, y si persisten los síntomas, digamos, uno puede decir, sí, tiene una intoxicación clara, porque la verdad que el que sale dice, no, yo me comí un demonio, no sé, algo así. Ahora, carbón, en primeras instancias, sí ha sido frecuente, o sea, ha sido reciente, en las primeras 12 horas, incluso inducir el vómito es súper útil. Hidratar mucho con un suero. Y antes, porque el cardo mariano no se consigue. De hecho, yo tengo pastillas. No se tengo porque siempre hay que tener. A la salida. No, las pastillas no se usan. Pero sí, yo creo que carbón, hidratar mucho, si se sospecha. Y inducir el vómito también es útil si ha pasado 12 horas, algo así. ¿Por qué uno se odia a sí mismo? No lo puedo entender, ¿en qué sentido? Una metáfora. ¿No? ¿De qué? ¿A eso me refiero? No, porque sus evacuaciones, digamos, llegan a ser tóxicas. Sí, yo lo digo porque nos tocó trabajar a nosotros con el contenido gástrico cuando yo era estudiante, de una persona que había fallecido producto del consumo de hongo tóxico, y nuestra función era determinar cuál era la toxina para ver cuál era el hongo, para ver cuál era el antídoto. Y realmente fue un trabajo muy entretenido, pero muy desagradable. De verdad, una cosa así que no ayude al Señor, no sé. Gracias, Julio. Hola, quería saber qué pasa con los hongos comestibles que se cultivan sobre sustratos contaminados con metales pesados. Si se vuelven tóxicos o no, porque yo sabía que al menos Pleurotus, y creo que todo el género, es un bioremediador de suelos con metales pesados. Entonces no sé si se podrá consumir eso. La verdad es que igual creo que puede depender del hongo. Si es el caso del Pleurotus y otro que puede tratar suelos con metales pesados, bien, pero por lo general para consumir un hongo se recomienda que si está a vía de camino, por darte otros datos que te pueden servir, no se recolecte por el polvo, por los contaminantes, porque puede haber mucho tránsito. Entonces hay que tratar de extraer los hongos que uno va a consumir de las partes como más limpias posible hacia el interior del bosque, como para evitar después tener algún problema porque el hongo crece en un lugar muy contaminado. Gracias. Hola, quería preguntar, ¿cómo sugieren ustedes consumir los hongos alucinógenos? O más bien como la manita muscaria. No sé si hablar de esto, porque yo no tengo experiencia en el tema, pero me han contado que, por lo menos como para darles un dato, ustedes pueden averiguar más de que no se deshidrata con el deshidratador de alimento, por ejemplo, ni se fuma. Como que necesita radiación ultravioleta para que las toxinas se eliminen o se adormezcan, no sé cómo decirlo. La radiación ultravioleta es importante ahí con el caso de la manita muscaria, pero más información al respecto no tengo. Ya, gracias. Ya. Viviana. Perdón por preguntar de nuevo, lo siento. El cardamariano, ¿cierto? ¿Así se llama? Sí. ¿Cómo? Sí, sí, cardamariano. ¿Sirve de antídoto para todos los hongos tóxicos o solo para algunos? Es que lo que pasa es que el cardamariano en general fortalece el hígado, como que lo potencia. Entonces ya en ese sentido te permite estar un poco más fuerte para contrarrestar al menos la intoxicación. Tiene silimarina, que es como el compuesto activo, y lo otro es que, como te digo, en algunos casos de intoxicación se usa la penicilina inyectable, suero para hidratar y la penicilina como para que compita con las toxinas,
te fijas, y no sigan provocando mayor daño. Ahora, Julio, tú que eres especialista en carne mariana, ¿se puede utilizar para toda intoxicación? ¿Es recomendable? Porque yo creo que algo que fortalezca el hígado siempre va a ser bienvenido en ese caso. Es que, bueno, voy a aprovechar de hacer la otra pregunta al tiro. Lo del carbón, que sirve las primeras 12 horas, y la inducción del vómito también es como general. Sí, pues, adelante. Sí, por hongos. Bueno, también aquellos que sufren de alcoholismo también les sirve el carne mariano. No, es verdad, es verdad. De hecho, yo comencé trabajando en la gente muerta en la universidad, y después que salí, llegué a Chillán, los veterinarios me andaban buscando por intoxicaciones. La primera intoxicación que tratamos de animales fue de vacas, donde yo trabajaba en un proyecto y se comieron chanicos, cicutas, galegas, se comieron todas las que podían comerse. Y las tratamos justamente con carbón, y después caballos he tratado también, donde morían los más jóvenes, los lactantes, y lo hicimos de la misma forma. Y personas sí, amigos. Sí, que lo que pasa es que salen a comentar y no saben, por eso es tan importante hacer esto que estás diciendo. Gracias. ¿Pachi? Yo, sí. Así como decías tú que había naturalización de amanita muscaria y que podía crecer en lugares distintos de pino, las otras amanitas, las faloides y la tóxica, ¿se ha observado eso? Realmente no lo sé a ciencia cierta acá en nuestro país. En lo personal no, pero sí encontré un paper que te puedo compartir de Australia, donde estas especies comenzaron a asociarse a nativos de allá, notopagos. Entonces, igual lo encontré como interesante. O sea, puede pasar. Claro, puede pasar. Yo creo que sí, se pueden adaptar con el tiempo por lo menos. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Una duda sobre el carbón. ¿Es carbón activo? ¿Qué tipo de carbón? ¿Carbón de madera? ¿Carbón? Julio por acá dice carbón. Cualquiera de las anteriores. Claro. Una pastilla de carbón, por último, que se llama. Pero carbón, dice. Gracias. Sí. Hola, el cardo mariano, además de pastilla, ¿cómo se puede consumir? Y además, ¿qué parte del cardo mariano tiene el mayor poder desintoxicante? ¿El pétalo, la raíz, la hoja, el tallo? Así que se puede consumir en té, en ensalada, qué sé yo. Yo creo que depende de lo que quiera lograr. Pues, si se trata de una intoxicación de hongos, o si quieres consumirlo para ir fortaleciendo tu hígado, que eso yo creo que se puede hacer en infusión perfectamente. Ahora, ¿qué parte del cardo mariano es más potente? De verdad que no lo sé. Yo creo que la parte aérea, la flor, las hojas, incluso el tallo, pero generalmente se concentra más en hojas y flores, en otras plantas por lo menos, compuestas activas. Viviana, el hongo que está afectando a la araucaria es macroscópico, y otra cosa, si es consumible por el ser humano. El hongo que está afectando a la araucaria. ¿Pero tú te refieres al pleurotus que mencioné que igual crecía en la araucaria? Sí. Sí, el pleurotus es consumible, y yo nunca lo había visto en la araucaria, pero ahora que me estaba yendo más a terreno, con volarte, que tenía más contacto con la araucaria, allí sí crece y sí se puede consumir. Lo que yo decía es de que no es
que sea patógeno, pero es que como están tan debilitadas las cortezas y los árboles en general por una enfermedad que aún no se determina que la provoca, están creciendo muchos hongos o muchos insectos que tal vez no hacían nada, incluso convivían con ella, la están afectando, porque es como que aprovechan la oportunidad, ¿no? Gracias. ¿Listo? ¿Seguimos? Ya, ¿qué hago aquí? Ahora vamos a hablar brevemente sobre recolección sustentable. Brevemente, son como algunos tips en caso que quieran ir a recolectar hongos comestibles al bosque, como para hacerlo de una manera amigable con el ecosistema. Primero vamos a partir definiendo qué es la recolección sustentable. Y se habla de recolección sustentable cuando la tasa de extracción del recurso, yo prefiero usar el término menor, porque ahí dice es igual o menor, yo diría que es menor que la tasa de generación. ¿Esto a qué se refiere? Que si voy a un lugar y tengo 10 loyos, tengo 5 inmaduros, 4 maduros en un buen estado y uno remaduro, por ejemplo, ¿qué harían ustedes? ¿Recolectarían todos los loyos? ¿Recolectarían los más pequeños? ¿Por qué? Porque todavía no están esparciendo ni cumpliendo su función de reproducirse a través de esporas, ¿verdad? De dispersión. Y de los 5 grandes que tengo, ¿recolectarían el más maduro? ¿Se fijan? Entonces ahí ya tienen un criterio. O sea, tengo 10 especímenes. Si yo quisiera venderlos, si no importarme nada, como la reproducción o propagación del hongo, dejo el puro remaduro y me llevo todo el resto. Pero si mi idea es hacerlo sustentablemente y después asegurarme que en una semana voy a tener más hongos maduros, los otros 5, y después van a salir más, voy a colectar solo los que están en buen estado, maduros, los 4, dejo el remaduro y dejo los chiquititos. Y siempre recolectarlo de la forma que les indicaba, ojalá con un cuchillo, porque así el trozo de micelio, o sea, el trozo del cuerpo fructífero que va a quedar allí, igual se dice que ayuda a la dispersión. Entonces esa es como una manera sustentable de hacerlo. Ahora, ¿cómo cosechar hongo? Todas las especies de hongo se deben cosechar lo mismo, utilizando un cuchillo y un canasto. ¿Por qué debería ser así? En el caso del uso del canasto, es porque para que no se maltrate el producto. Si yo quiero vender estos hongos en la feria, o por último hacer algo en casa, pero quiero llegar con ellos en buen estado, es bueno usar un canasto. Además se dice que ayuda a la dispersión de las esporas de los hongos. Y el cuchillo por lo mismo que les dije, para ser menos invasivo y dejar el resto del hongo ahí de modo que se pueda propagar. Técnicas de recolección sustentable entonces sería no cosechar ejemplares pequeños y maduros, que ya lo hablamos, utilizar un cuchillo y dejar restos no deseados de carpóforo en terreno, transportar los carpóforos cosechados en un canasto, dejar siempre 1 o 2 carpóforos sin cosechar. Por ejemplo, si de los 10 hubiesen estado todos en buen estado, bonitos y maduros, igual tengo que dejar, no me puedo llevar todo. Al menos un 20% sería bueno dejar, o sea, no sé, 1 o 2. Asegurarse de que los hongos cosechados no sufran daños al interior del canasto, de modo que los deje sin posibilidad de venta, sobre todo para las personas que viven a partir de estos recursos, sobre todo en invierno. Y lo otro es de que si no tienen la certeza que una especie es comestible, no la recolecten. ¿Por qué? Porque después pueden investigar más y darse cuenta que no es comestible, pero ya al echar 1 o 2 especies tóxicas en su canasto o en el bolso de recolección, contaminan todo prácticamente, porque no saben qué efecto pueden tener, si es que las esporas, no sé, se cruzaron, no sé. Hay que asegurarse de no hacer eso. Después, los hongos producidos en Chile, que más se cotizan en el mundo, pueden valer hasta $1.600 el kilo, y eso se refiere obviamente a las trufas. Recordemos que la morchela en el sur igual es bien apetecida y en general, llegando a valer más de 100.000 pesos el kilo deshidratado. Y bueno, el caso de los digüeños y de los changles no son tan caros, igual valen de repente 7.000 pesos el kilo, para allá 8.000, cada vez va subiendo más, pero son muy ricos, tienen harto potencial, por lo que igual son apetecidos. Les quiero mostrar un video y a ver si puedo reproducirlo aquí, si no le vamos a dar en el centro. Ya estamos terminando.
voy a buscar en el trailer porque no me lo abre. Les voy a mostrar un video de una agrupación de recolectores de Homopeuma que están trabajando en Payaco, en La Unión. Es un grupo de mujeres. Domo Peuma significa sueño de mujer, Domo mujer, Peuma sueño. Y ellos nos han facilitado material para difundir a través de micófilos y también este video como para que sepan qué es lo que están trabajando. De hecho, un colega de nosotros, Ignacio Montenegro, es el que hizo su tesis y ayudó en este proyecto FIA que se ganaron ellos, y les voy a mostrar más o menos su trabajo. No sé si se escuchará. A ver. No me alejo mucho en esto. ¿Se escucha algo? Parece que está conectado solo acá. A ver, tal vez en silencio escucharemos. El micrófono, ponle el micrófono. A ver. Ah, ya, a ver. ¿Y dónde tiene el parlante aquí? ¿Escuchan? ¿Se escuchan? Bien, ahora sí. Ya, démosle. Esta opción la vimos porque como estamos rodeados de forestales, entonces no teníamos más opción y ver estos productos no maderables que existen dentro de las empresas forestales fue una opción buena porque es algo que se pierde. Y muchas veces estábamos encima de nosotros, no lo veíamos porque no sabíamos que se comían. Teníamos enfermedades de la siempre porque están muchos años trabajando con eso, con los hongos silvestres, entonces ya es Una cerca del micrófono para que se amplifique. Por el mismo micrófono que habla ella. Parece que tiene una mano. Ahí está. Disculpen, son cosas técnicas. Ahí sí. Qué frío hace. Se puso helado. Tienen buena calefacción. La vimos porque como estamos rodeados de forestales, entonces no teníamos más opción y ver estos productos no maderables que existen dentro de las empresas forestales y este terreno fue una opción buena porque es algo que se pierde, que muchas veces estaba encima de nosotros, no lo veíamos porque no sabíamos que se comía. Teníamos afortunadamente una vecina que está muchos años trabajando con eso, con los hongos silvestres, entonces ella es la persona que tiene el conocimiento y nosotros la estamos siguiendo por ahora mientras esperamos las capacitaciones. Yo esto lo aprendí desde niña, porque mis abuelos fueron siempre campesinos y ellos consumían, los recolectaban y se consumían siempre estos hongos. Después mis padres y yo continué con lo mismo, con la tradición de los hongos silvestres. Yo crecí con esos sabores de los hongos silvestres. En este momento tenemos los changles, son nacen en el bosque nativo. Abril, mayo y junio encontramos loyos y los puy que salen de las raíces de los árboles nativos, los troncos que quedan, porque ya como queda poco nativo, salen del tronco. Y también se pueden encontrar en los árboles frutales, también también se tienen, son muy ricos.
changres también de esos nacen siempre en el bosque nativo. Y el pino es un tipo que se llama loyeta. Me han invitado a ir 2 veces a Santiago, porque yo siempre he vendido así de mis amistades. A Payaco también, algunas ferias, también he sido invitada y así me he dado a conocer. Estoy muy feliz con lo que estoy haciendo. La agrupación tiene 17 integrantes, 17 mujeres. La idea, como te digo, es de que las mujeres tengan opción y los jóvenes. De hecho, ya tenemos hartos productos en seco, en pasado, porque la mayoría de estos hongos que son comestibles son de árboles nativos. Entonces, las reservas que tienen los forestales son nuestra fuente para poder ir a recoger estos hongos. Tenemos varias socios de acá de Huiquicura, otras de La Plata, la Tregua. O sea, en realidad estamos repartidos de todos esos sectores. Y también la finalidad, aparte de hacer crecer el presupuesto de nuestras familias, es poder darle trabajo a los vecinos que no están en la agrupación. Ellos pueden sí salir a recoger y vender los productos. Estamos muy contentos, entusiasmados, la señora está muy entusiasmada de seguir trabajando, de lograr hacer esto una cooperativa, una empresa más que nada, donde tengamos un sueldo digno y podamos vivir y no tener que migrar a las ciudades con nuestros hijos a buscar un trabajo. Yo creo que eso es lo más fundamental, es no tener que migrar de acá. Ese es el trabajo que están haciendo por allá en Payaco, cerca de Valdivia, un grupo de recolectores. Ellos ya tienen sus productos, está en la parte de certificación de salud para poder venderlos con más confianza. Y se los queríamos dar a conocer para que vean que hay otras personas trabajando en Chile en torno a esto a través de proyectos sociales. De verdad, la presentación. Ahí sí. Ya, bueno, para ir finalizando, espero que les haya gustado la charla y de que cuando vayamos al bosque no hagamos esto de patear tanto los hongos y ser tan invasivos, y que por lo menos apliquemos una de estas medidas de usar un cuchillo para colectar los hongos. Acá está la bibliografía más importante que ocupé, porque ocupé mucha más para esta presentación, y presentarles la Asociación Micológica de Chile. El eslogan es Reuniendo a los Micólogos de Chile, de la cual soy vicepresidenta. Ahí está su página web para que puedan verla, revisarla, hay libros descargables allí. Y otra información que puede ser relevante, cualquier persona que esté estudiando los hongos formalmente en Chile o que ya se dedica a trabajar en ellos es bienvenida. Y nuestro grupo Micófilos, ahí está la página web de Micófilos, www.micófilos.cl, donde igual van a poder encontrar este video que les mostré, un tríptico descargable elaborado por las señoras de Domo Peuma ya en base al proyecto. Hay pósters descargables, hay mucha información disponible para ustedes, noticias de lo que se está haciendo, lo que se va a hacer. Invitarlos a visitar nuestra página de Facebook, Micófilos Chile. Allí hay un formulario o hay acceso e instrucciones para descargar un formulario en la página web. Estamos formando una red de micoamigos, donde la idea es que las personas se inscriban vía formulario hasta mediados de septiembre, y les va a tocar un mentor o alguien que los va a guiar en el proceso de aprendizaje con hongo, dependiendo de la región a la que pertenezcan. Por ejemplo, en la metropolitana estaría María José, en la octava región en Chillán, Julio, en Concepción Sandra y yo, hacia el sur en Valdivia, Ignacio. Es una iniciativa como de formar redes y que lleguen a un punto que ya tengan las herramientas como para empezar a estudiar los hongos, ya sea por interés, porque les apasionan, porque les gusta fotografiarlos, y que al final se formen foros y entre ustedes mismos se intercambien correos, hagan salidas a terreno y ya pueden después solitos como tratar de hacer actividades juntos. Es la idea de potenciarlos. Hemos estado realizando charlas en liceos y colegios. Mi colega Patricia Silva Flores, que está por allí, estuvo trabajando con algunos niños el mes pasado con Explora Finis,
con CEAF y otras instituciones. También está la celebración del Día de la Ciencia, que hacemos en la Universidad de Concepción desde el 2015. Está el Club de Micología para Niños, que se formó en Curanilagua el año pasado, y vamos a tratar de seguir trabajando y formando clubes de micología a nivel nacional, sería la idea, gratuitos para niños, como una actividad extraescolar. Y tenemos difusión a todo público. Aquí estuvimos viendo unas grabaciones con Canal 13, que va a salir un programa pronto en Todo por la Ciencia, en colegios, y charlas masivas gratuitas para favorecer la difusión y que la comunidad pueda aprender sobre hongos, que es nuestro principal objetivo. Les doy muchas gracias por haber escuchado esta charla. No sé si habrá alguna pregunta más. No sé si quedarán preguntas. Antes me gustaría hacer una acotación. Mañana en Limache se va a hacer un taller teórico práctico sobre hongos, que va a estar Liliana y Sebastián, que está allá. Va a haber una salida a terreno, se va a hacer también microscopía. Sí, una demostración. Una demostración microscópica para los que estén motivados ahí, que se inscriban con Liliana. Sí, muchas gracias. Y no sé si tienen preguntas. ¿Dónde va a ser eso? En Limache. No sé si tienen alguna pregunta más, sino agradecerles haber estado aquí junto a nosotros. No sé si el profesor Waldo Lazo tendrá algunas palabras para... No, mi amor, no tengo palabras, ya es muy tarde. Ya. Así que muchas gracias por venir, gracias por la asistencia y esperamos seguirnos viendo en nuestras actividades. Que esté muy bien. Gracias.